me presento, yo soy Álvaro Sánchez Aldana, que hago parte de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Corporativa de la empresa Acueducto Alcantarillado y les doy la bienvenida a este encuentro ya número 29 de ciclo de conferencias magistrales que hemos realizado a lo largo del 2025. Este es un espacio en donde los diferentes expertos en la gestión de agua potable y saneamiento básico, pues nos comparten sus experiencias de cómo mejorar todos aquellos procesos que lideramos en nuestra empresa. Y hoy tenemos el gusto de saber que nos acompaña Ariel Alarcón Prada, quien nos va a hablar sobre armando el rompecabezas del bienestar emocional, algo que es muy importante hoy día para nuestras organizaciones y que hace referencia a cómo también estar bien internamente nos permite poder desarrollar mejor nuestro trabajo. Estos espacios de intercambio de conocimiento se dan en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación, tal como se observa en la pantalla en este momento. Adicionalmente, los invitamos a publicar las investigaciones aplicadas, desarrollos e innovaciones en el espacio Innova de la empresa de Acueducto Alcantarillado de Bogotá. A continuación, invito al ingeniero José Manuel de la Torre, de la Dirección de Ingeniería Especializada, y el doctor Bernardo Hernández, jefe de Salud Ocupacional, quienes van a realizar esta apertura de la conferencia que tenemos programada para esta mañana, no sin antes agradecerles su participación. Ingeniero José Manuel, muy buenos días. Muy buenos días, José Álvaro, y muy buenos días para todas y todos. La Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada les da una cordial bienvenida al encuentro magistral titulado Armando el rompecabezas del bienestar emocional, una jornada dedicada a comprender cómo cada pieza de nuestras experiencias, pensamientos y relaciones construye el equilibrio interior que necesitamos para vivir y trabajar en armonía. El bienestar emocional no es un estado fijo, sino un proceso que se nutre de la autoconciencia, la empatía y la gestión saludable de nuestras emociones. En un entorno laboral cada vez más exigente y dinámico, resulta fundamental aprender y reconocer y cuidar y fortalecer estos elementos que nos permiten mantener la calma, la motivación y el sentido de propósito. En este encuentro nos acompaña el doctor Ariel Alarcón Prada, a quien le manifestamos nuestro más sincero agradecimiento por su generosidad al compartir su experiencia y conocimientos. Estamos convencidos de que su intervención será profundamente enriquecedora para todos los asistentes y reafirmamos el compromiso de la empresa con el bienestar integral de quienes hacen posible la transformación de nuestra ciudad. Con esta jornada damos continuidad al ciclo de conferencias magistrales del año 2025, un espacio que promueve el conocimiento, el aprendizaje compartido y la construcción colectiva de soluciones que enriquecen nuestra gestión institucional y nuestro crecimiento personal. A continuación, tengo el gusto de darle la palabra al doctor Bernardo Hernández Castillo, jefe de la División Salud Ocupacional de la Dirección Salud de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, quien nos acompaña en esta jornada para profundizar en la importancia del bienestar emocional en el entorno laboral y la relación con la salud organizacional. Muchas gracias por su presencia y participación activa en esta conferencia. Muchas gracias, ingeniero José Manuel. Muchas gracias a toda la gerencia de tecnología y en general a todo el equipo organizador de este evento tan importante. Y agradezco de verdad que haya una nutrida participación de parte de la empresa, porque para nosotros, y hablo desde la gerencia de gestión humana, tanto de la Dirección Salud, área a la cual pertenezco como División de Salud Ocupacional, como desde la Dirección de Mejoramiento de Calidad de Vida, la gerencia de gestión humana está muy preocupada por todo el tema de riesgo psicosocial y cómo fortalecer todos estos mecanismos donde podamos conocer con mayor profundidad, tener espacios con expertos, entre otras cosas que hemos venido haciendo alguna serie de sesiones en este año, todas enfocadas hacia el bienestar,
hacia la seguridad y la salud en el trabajo. De manera que para nosotros es muy importante este espacio y, como les decía, valoramos mucho su participación. Hoy es un día muy especial. ¿Por qué razón? Estamos en el mes de la salud mental, pero específicamente a nivel mundial. La Organización Panamericana de la Salud ha determinado que el 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Es una fecha global que se observa cada año para crear conciencia y movilizar esfuerzos a favor de la salud mental en todo el mundo. Entonces, la OPS, como les decía, la Organización Panamericana de la Salud, determina que es una oportunidad global para crear conciencia, mejorar la comprensión y fomentar lo que estamos haciendo en este momento en la empresa, y es acción de problemas de salud mental para todo el mundo, buscar soluciones, buscar mecanismos de entorno para solucionarlos, entre otros. Es decir, en este día buscamos crear conciencia sobre los problemas de salud mental, reducir los estigmas, movilizar esfuerzos globales para mejorar el acceso a los servicios de salud mental. Por esta manera, logramos tener el día de hoy a un gran conferencista, un conferencista, colega, amigo, que es el doctor Ariel Alarcón Prada. Él es psiquiatra, psicoanalista de la Universidad del Rosario, fellowship en trastornos psicosomáticos de la Universidad de Bonn, instructor de mindfulness, profesor de psiquiatría de la Universidad del Rosario, consultor, escritor, conferencista, y pues en general es una gran persona, un gran profesional, y tiene mucha experiencia en todo el tema de su competencia, todo el tema de que estamos hablando. Y hoy la conferencia se ha titulado Armando el rompecabezas del bienestar emocional. De manera que nuevamente agradezco a toda su participación y en especial al doctor Ariel, que haya atendido este llamado para la empresa de Acueducto. Doctor Ariel, adelante. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Le Ok. escuchamos, sí, señor. Bueno, buenos días, Bernardo, muy amable, gracias por tu amable presentación. Gracias también al ingeniero José Manuel, a Álvaro, a Ivette, a todos los que están allá atrás de cámaras organizando todo este encuentro tan importante. Y es para mí un honor y un gran placer compartir con ustedes algunas de las experiencias, reflexiones, escritos que he tenido en los últimos años en torno al tema de la salud mental empresarial, de la salud mental en general de los seres humanos, pero la salud mental empresarial. Y máxime que en el día de hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces, pues es para mí un gran orgullo poder compartir con ustedes algunas ideas en torno a este tema. Entonces, vamos a ver, vamos a armar entre todos colectivamente el rompecabezas de nuestro bienestar emocional. Principalmente hoy, como les decía, que es el Día de la Salud Mental, doble razón. Triple razón también porque pues acabamos de recibir una buena noticia como latinoamericanos, que es el premio Nobel a María Corina Machado. Me parece que es un tema que nos debe llenar de orgullo. A mí personalmente, que tengo muchos amigos venezolanos, me da mucha alegría saber que una gran mujer latinoamericana es galardonada, es destacada su lucha por la democracia. Entonces creo que eso, yo creo que sin democracia no hay salud mental. Entonces yo creo que ese es un doble motivo de orgullo para reflexionar y para trabajar. ¿Cómo se arma este rompecabezas? Uno tiene distintas fichas en la mente y distintas fichas en la vida, a lo largo de la vida. Y entonces venga, construyamos bienestar armando las fichas y poniéndolas a funcionar del mejor modo posible. ¿Y cuáles son esas 10 fichas fundamentales, ¿no? Yo quería preguntarles, antes de continuar, a ustedes, ¿qué les genera estrés? ¿Cuáles son las principales fuentes de estrés? Y les quería pedir el favor que tomaran el código QR con sus celulares, en el caso de que no estén manejándolo con la presentación
desde su celular, sino desde algún computador, y nos contesten, por favor, con una palabra, cuál es la fuente principal de estrés que están teniendo o que han tenido últimamente, o en sus vidas. ¿Cuál es la principal fuente de estrés? Bien, aquí tenemos ya algunas respuestas. Sí, muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, bueno, tenemos 16 respuestas. Bueno, ahí ya comienzan a aparecer otras más. 22. Voy a cerrar un poquito para que no se sesgue. No tiene que tener un sesgo de mayoría, se llama. Es que uno tiende a pensar lo mismo que piensan la mayoría de las personas. 30 y 26 respuestas. Bueno, vamos a ver. Ustedes saben cómo se arman estas nubes de palabras, ¿no es cierto? Es decir, que el concepto, la palabra que esté más repetida en el público aparece más grande y aparece en el centro, y luego las demás aparecen en un tamaño más pequeño, pero también si se repiten, entonces el tamaño va creciendo. Entonces tenemos eh, una situación muy interesante. En el centro de la diapositiva se encuentra el trabajo. ¿Sí? El trabajo como fuente de estrés. Y ahí entonces yo les devolvería la pregunta, de pronto le podemos hablar al final cuando en la sesión de preguntas y respuestas. Mm, ¿Cómo así que el trabajo es la fuente de estrés? Porque claro que el trabajo es una fuente de estrés, por supuesto. El trabajo tiene que tener nos tiene que implicar una situación de reto, de deseo de superación, de deseo de hacer las cosas bien, y eso moviliza todo el sistema simpático de nuestro cuerpo para que saquemos adelante los proyectos del trabajo. Entonces, el trabajo en sí mismo puede ser una fuente de estrés positivo o puede ser también una fuente de estrés negativo. Depende de la intensidad y depende de que nosotros nos sintamos confiados en que podemos sacar adelante el trabajo. Entonces, si fuera el exceso de trabajo, que puede ser la segunda palabra, aunque la segunda es ninguno, ¿no? No, hay un grupo importante de personas que no tienen ninguna fuente de estrés. Eso me parece una respuesta interesante también para reflexionar. Y luego dice el otro, carga laboral, en tercer lugar, y luego finanzas, ¿no? Entonces, en tercer lugar, ya tenemos otra situación. Luego hay elemento de salud y luego problemas, que también es un poco genérica la palabra, porque por supuesto que en la vida pues tenemos también problemas, ¿no? Ahora, sería exceso de trabajo, sería sobrecarga laboral, entonces aquí ya tendríamos dos elementos en los cuales tenemos que comenzar a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para distribuir mejor la carga laboral? Y otros elementos, ¿no? Hay eh, algunos pequeños, comunicación inadecuada, elementos financieros, el tráfico, problemas familiares, entorno familiar. Parece que el tema de la familia es un tema importante, que son como factores de riesgo extralaborales, pero no por ello menos importantes y nos dejan de interesar. ¿Cómo está el tema en la familia? Yo no sé si a estas conferencias se invitan miembros de la familia, porque sería interesante que podamos participar de la familia. Entonces, trabajo, hay que ver, trabajo es estrés positivo, estrés negativo, sobrecarga laboral, tal, y ninguno. Hay un grupo de personas importantes que no tiene estrés. Mm, Yo me acuerdo de un chiste, pero de pronto no soy malo para contar chistes, de una persona que dice que si tú vives todo el día lleno de felicidad y cuando llega tu jefe a tu casa, saltas, brincas y estás muy contento, y cuando te sirve tu alimento, eh,
estás feliz, entonces es porque tú eres un perro, no eres un ser humano. Yo soy malísimo para contar chistes, pero, pero bueno, me gusta que tengamos este diálogo entre ustedes, porque no tener ningún estrés es un tema imposible para la vida. En la vida necesitamos estrés, en la vida para progresar. En la vida necesitamos eh, problemas. Problemas, pero tenemos que sentir que somos capaces de elaborar el estrés, que somos capaces de cumplir con lo que se nos exige o lo que queremos lograr en nuestra vida y que tenemos las herramientas luego posteriores para descansar y reponernos y luego seguir. Y que el balance entre estrés y disfrute de la vida esté a favor del disfrute de la vida. Hay gente que a veces se estresa y disfruta estresándose, que son, por ejemplo, un ejemplo de ellos son los deportes de riesgo. Pero cualquier actividad humana implica la necesidad de hacer lo mejor posible para sacarlo adelante, de activar nuestra parte bondadosa, fuerte, capaz, que se estresa, pero saca adelante el estrés y luego descansa. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta este elemento, les quería decir que vamos a tener problemas en la vida, que somos seres humanos y también que nos vamos a quebrar, nos vamos a romper más de una vez. Vamos a tener situaciones difíciles por las que abordar y que nos van a golpear. Y entonces nos vamos a quebrar como este pequeño bolsito, pero es nuestra responsabilidad volverlos a juntar, volver a pegar los pedazos que tenemos y unirlos con hilos de oro, que es la fuente de, digamos, el arte milenario japonés, en el cual cuando un bolsito de esto se rompe de cerámica, entonces ellos lo soldan con hilos de oro y es el principio con el cual nosotros basamos todas las reflexiones relacionadas con la resiliencia. Es decir, vamos a tener problemas en la vida, claro que sí, pero ¿cómo nos volvemos a reparar, a unir, a pegar nuestros pedazos para seguir adelante con nuestra vida y construir al mejor modo posible? Y es lo que quiero decir con resiliencia, con hilos de oro, que son los 10 pilares o las 10 piezas del rompecabezas que construyen el bienestar. Es la forma con la cual soltamos los pedazos de nosotros cuando nos hayamos quebrado. Y desde luego, la pandemia, eso no es ningún secreto para nadie, intensificó muchísimo en cantidad y en calidad, en intensidad, las dificultades de salud mental. Perdón, las dificultades que estamos teniendo, que estamos teniendo antes de la pandemia en salud mental. Bien, pero hay una fuente que no estaba uh, uh, expresada o no lo vi, de pronto en la letra chiquita estaban algunos, que son los jefes, los líderes, los estilos de liderazgo. En algunas ocasiones y en algunas empresas, las personas que más niveles de estrés acumulan son los líderes, los jefes, las personas que tienen a cargo pues la operación, pero a cargo también grupos de personas importantes para sacar adelante esa operación. Es de la gente que más tiende a estresarse. Pero a su vez, los propios líderes también, si no tienen un liderazgo adecuado, pueden llegar a ser fuente de estrés para sus subalternos. Entonces, ¿qué clase de líder soy y qué clase de líder quisiera ser, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo del entorno norteamericano. Hay unos líderes que son hiperactivos, ultra exigentes y dicen que dar. Y hay otros líderes que son más democráticos, que conversan con las personas, que llegan a decisiones a partir de consensos y tal. Hay distintos estilos de liderazgo, pero el liderazgo puede ser una fuente de estrés también, y entonces tenemos que pensarlo. Porque entonces son los líderes los primeros abandonados de la salud mental de su empresa. Es una nueva función que están adquiriendo cada vez más, que impacta directamente en el bienestar y en la felicidad y en la productividad de la empresa. Entre nuestros líderes más
equilibrados estén mentalmente y sean mucho más líderes, inspiradores que jefes autoritarios, por ejemplo, en el caso de que los hubiera, a la empresa le va mucho mejor y la gente tiene menos estrés y ellos mismos se estresan menos y son más felices. Entonces ahí es un tema de un gana-gana y es que estas fichas de salud mental las que vamos a comenzar a hablar enseguida del rompecabezas, es clave que los líderes sean los primeros que lo tengan bien armado y procuren que el resto de la gente, bajo su mando, bajo su responsabilidad, también lo haga. ¿Cuáles son esos 10 pilares? Ahora sí entramos voy a pasar un poquito por esto. Esta es la idea que les decía de los hilos de oro. Después de este bol que se rompe, entonces es soldada y se vuelve una pieza, se vuelve una joya y una pieza muy valorada culturalmente en, a nivel japonés, pero es lo que nos inspira a nosotros. Entonces, ¿cuál es la resiliencia? ¿Cuáles son? Es hilos de oro y esas 10 fichas. Uno de los elementos más importantes de todos son las prácticas de mindfulness o de conciencia plena, de atención plena, que impactan la regulación emocional. La regulación emocional y la sabiduría sobre el funcionamiento de mi mente es uno de esos hilos de oro. Vamos a hacer de pronto un pequeño ejercicio alrededor de esto. ¿Cuál es el siguiente elemento? La gratitud. ¿Qué tanta gratitud siento y expreso en mi vida? ¿Qué tanto me fijo en las cosas buenas que hay en mi vida y entonces las aprecio y entonces expreso elementos de gratitud? Es otro elemento basado en las neurociencias. Este tercero también es muy importante. Las conexiones, las relaciones interpersonales. Entre mejor calidad, ojo, calidad por encima de cantidad. Buenas relaciones con buenos amigos. Tener buenos amigos en el trabajo. Más adelante voy a hablar un poquito sobre esto. Tener buenas relaciones de pareja, buenas relaciones de familia, buenas relaciones afectivas. Entonces tendremos un factor protector en salud mental, generador de bienestar. Es otra de las piezas de nuestro de rompecabezas. El relacionamiento interpersonal. Cuando el relacionamiento interpersonal es problemático, es una fuente muy alta de estrés. Pero tener buenas relaciones con los demás es una fuente muy buena y eso se puede entrenar, se puede facilitar. Luego hay componentes de espiritualidad. Desde luego, la espiritualidad es un valor muy importante en la vida de todas las personas. No tiene que ver con religiosidad, es un elemento distinto a la religiosidad, aunque a veces se acopla a ellas, y tener valores espirituales y vivir acorde con ellos nos genera bienestar, tranquilidad y mejor relacionamiento también con los demás. El ejercicio físico es una fuente muy importante de bienestar emocional y de bienestar físico. Más allá, ahorita vamos a hablar también de cada uno de estos en detalle y lo vamos a ver. Pero entre más ejercicio y más actividad física tengamos, vamos a tener una mejor salud física en general, salud cardiovascular, coordinación visomotriz, menos problemas posturales, ergonómicos, etcétera, pero también nuestra mente, nuestra emocionalidad va a funcionar mucho mejor en la medida que tengamos más actividad física. Luego, el propósito, la vida con propósito. ¿Cuáles son los propósitos vitales? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Qué le da sentido a mi vida? Reflexionar sobre ello y cumplir con este propósito, es decir, realizar actividades que uno diga están alineadas con los propósitos vitales, la razón de ser mía en el mundo en este momento, nos genera mucho bienestar. La alimentación saludable, desde luego, es trascendental, comer bien, y es problemático tener alteraciones en la dieta, tener sobrepeso, tener exceso de azúcares en la sangre, genera un estado proinflamatorio que afecta la salud mental. Entonces, comer bien no es bueno solamente para el cuerpo, es muy importante para la mente, parecido que el ejercicio. La introspección, es decir, la capacidad de mirarnos para adentro, de darnos cuenta cómo funciona nuestra mente. Y ahí se relaciona muchísimo con mindfulness totalmente. Es saber cómo funciona mi mente, saber cómo hago yo para construir un estado de bienestar con los procesos mentales que hago. O todo lo contrario, que es lo que una vocecita interior me habla y me dice
y me desespera y me puede llegar a angustiar o a deprimir. Saber cómo funciona mi mente es un elemento central, generador de bienestar. Desde luego, el descanso. Los descansos adecuados, apropiados, las pausas activas, que son pequeños descansos muy importantes a lo largo de la jornada de trabajo, dormir bien, tener las horas necesarias de sueño. Si para una persona son 7 horas, dormir esas 7 horas la mayoría de las noches es muy importante para el bienestar emocional. Las vacaciones, descansar bien es una parte central, pues, generadora de bienestar. Y por último, el arte, es decir, las actividades sublimatorias. Dentro de nosotros habita un pequeño artista, ahorita vamos a expresarlo también, que hace que tramitemos ideas de un modo distinto, ¿sí? Que tengamos creatividad, que tengamos descomplicación en la vida. Entonces, el pequeño pintor, el pequeño músico, el pequeño realizador de cine, el pequeño arquitecto, que hay dentro de cada uno de nosotros, de cada una de las 7 artes, tiene que expresarse de alguna manera, ojalá en la vida cotidiana. Y de ese modo el estrés baja y la creatividad y el relacionamiento con otros mejora. Vamos a ver cómo funciona cada uno de estos 10 fichas de nuestro rompecabezas constructor del bienestar. El relacionamiento, el buen relacionamiento de nosotros genera que esa parte amable de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestra personalidad, sea la que se exprese más claramente, y es lo que llamamos el buen agente interior, ¿no? El propósito. El propósito es vivir mi vida con propósito. No sé si ustedes vieron en algún momento, o con los que tienen niños chiquitos, que a uno me encanta, a mí me encantan todas las películas de Disney. Vamos a tener varias referencias a películas de Disney ahora, pero no sé si ustedes eh, vieron esta que se llama Soul. Esta película es de un músico que toda la vida quería, que toda la vida quería eh, tocar en una banda de jazz. Y de pronto el día que le dicen, venga, presentes en la banda de jazz de una cantante muy famosa en Nueva York, él va y hace una audición y lo aceptan en el grupo y dicen, venga, esta noche usted comienza a ser parte de nuestro grupo y va a cumplir el sueño de su vida. Y él sale feliz, radiante de esa entrevista y dice, bueno, ya cumplí mi objetivo vital, y no encuentra, no había una buena gestión de las alcantarillas ahí en Nueva York, y él se va por una alcantarilla y se mata, y se muere, y entonces va a una especie de limbo, donde va como si fuera una especie para el cielo, y él hace todo lo posible por retornar a la tierra a cumplir el objetivo de su vida. ¿Cuál es el objetivo de mi vida? Ese es uno de los elementos más importantes. ¿Para qué estoy yo en este mundo? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué le da sentido, razón de ser a mi vida? Eso es una pregunta muy importante y es una pregunta clave que cada uno de nosotros se tiene que hacer y se tiene que contestar con la mayor sinceridad posible. Y obteniendo una respuesta a ella, entonces hacer todo lo posible por vivir una vida alineada con ese propósito vital. ¿Por qué estoy en este mundo? Alguna vez hicimos este taller como parte de nuestros talleres de liderazgo compasivo que hacemos en distintas empresas, sobre todo en empresas del sector salud, pero en otras empresas de servicios o de ingeniería. Y hacemos un ejercicio que se llama el del epitafio. Y es, imagínense que usted se muere y qué leyenda quiere que escriban ustedes en el epitafio, que su familia le escriba. Es decir, ¿por qué quieren ser recordados? ¿No? Una vez trascendamos de este mundo. Entonces, yo les dije, vengan, saquen una hoja en blanco y escriban su epitafio. Lo que le van a decir a sus familias, mire, en mi tumba, por favor, cuando yo me muera, escriban esto. ¿Qué escribirían? Entonces, les estoy haciendo la pregunta, pero les voy a contar un poco por qué esto así, ¿no? Y es que yo tengo una campaña desde hace unos 10 años
de promover la salud mental, la salud mental en entornos de médicos, en instituciones médicas, debido a que hemos tenido la pérdida de varios médicos por situaciones de salud mental, por suicidio. Y entonces hay gente que no me conoce a mí como Ariel Alarcón Prada, sí no me conoce como el psiquiatra de las medias locas. Entonces a mí se me ocurrió decir, venga, sería un poco, me parecería chévere que a la hora, pues, yo al principio comencé a escribir un epitafio un poco, eh, digamos, aquí está Ariel Alarcón Prada, el psiquiatra que procuró disminuir los niveles de estrés de los trabajadores en las empresas colombianas. Pero era muy largo y me sonaba como, no, qué aburrido esto. Entonces se me ocurrió el de las medias locas, porque es como una especie de sello distintivo de mi personalidad. Hay gente que dice Ariel Alarcón no me suena, pero ¿cómo así? Y le dicen el de las medias locas, ya todo el mundo me ubica. Entonces por eso es que yo quisiera ser recordado en la posteridad. Hagamos una pausa de un minuto y cada uno de ustedes esboce en una hojita o en su celular, si quiere una nota o una autonota del celular, eh, qué epitafio quieren que escriban sus familiares cuando ustedes trasciendan. Bueno, algunos lo están escribiendo en el chat, después lo podemos mirar. Tomes un pequeño momento para reflexionar las razones de ser de ustedes en este mundo. En el chat, José Luis escribe, valiosos temas de reflexión, ojalá, por urgente, se difunda a todas las esferas de la entidad. Y ya, con la carita que nos dejaste, María Cielo respondió, en mi epitafio me gustaría que dijera, aquí yace un ser humano que construyó puentes. Ah, qué lindo. Irma Garavito escribe, en mi epitafio me gustaría, Irma, la tejedora y bordadora de sueños. Wow, qué lindo. Además muy poético, también como el mío de las medias locas. Un poco poético. Muy bien, porque eso que ustedes acaban de escribir, esa reflexión que acaban de hacer, es la razón de ser por la cual están en este mundo y deberían tratar de cumplirla lo que más puedan en el día a día. Estoy tejiendo un sueño hoy, estoy ayudándole a alguien a tejer un sueño, entonces mi vida en ese día tuvo sentido. ¿Sí? O estoy tendiendo un puente, qué maravilla, mi vida tiene sentido. Y entonces cuando uno cumple ese propósito de la vida, el estrés baja enormemente. Tengo un montón de problemas, claro que sí, pero tengo un norte hacia el cual dirigir mis esfuerzos porque hace parte de mi identidad, de mi razón de ser. Cuando yo me alineo con mi identidad, entonces tengo mucho menos estrés que si me pongo a hacer cosas que no tienen que ver tanto con mi ancha. Bueno, muchas gracias. Ahí hay otros que siguen escribiendo, pero bueno, ya vamos a otro ejercicio. Mindfulness. Mindfulness es central para la construcción de bienestar, ¿no? Y es vivir en el momento presente con calma y aceptación interior, así como Kung Fu Panda. ¿No? Darme cuenta de lo que hace mi mente. Y entonces mindfulness son tres elementos centrales, una serie de ejercicios que en pandemia todos aprendimos a hacerlos porque estábamos desesperados, encerrados, y todo el mundo googleaba, ¿qué hago para calmar el estrés? Y todo el mundo decía, mindfulness, 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 mindfulness. Pequeñas prácticas cotidianas, chiquitas, de estar en el aquí y el ahora, de respirar profundo, de sentir el entorno y de no dejar que mi mente se vaya sola para donde sea. Genera conciencia sobre el funcionamiento de mi mente, calma y aceptación interior. Es una serie de prácticas en muchas partes. Hay muchos apps gratuitos. Yo tengo personalmente un podcast en el cual le enseño a la gente paso a paso, gratuito desde luego,
Mira, respira así profundamente, luego presta atención a tu cuerpo, luego y se va aumentando el tiempo. Lo importante de mindfulness es que se vuelva una actividad diaria, un hábito más en la vida. Así como me cuido, me cepillo los dientes, como 3 veces al día, bebo agua suficiente, hago ejercicio, también cuido mi mente poniéndola en reposo, en calma, 3, 5, 10 minutos al día. Es un elemento central, generador de bienestar. Entonces, bueno, pronto voy a pasar un poquito rápido esta diapositiva para que podamos hablar más tarde. La conexión, ya les decía, las relaciones interpersonales, querer a la gente que uno quiere y expresarle ese cariño a la gente que uno quiere, lo que más pueda, genera bienestar. Ojalá que parte de esa gente que uno quiera está en la empresa, sean nuestros compañeros de trabajo. Sería un generador de bienestar y de progreso enormemente significativo para nosotros. Porque la verdadera fuerza de nuestra vida nace de los lazos que nos unen. ¿Sí? Cuidar a aquellos que son importantes para nosotros, saber quiénes son y expresárselo. Expresar el afecto es muy importante. Tiene que ver también con elementos de gratitud. Entonces tenemos allí un compromiso radical por el buen trato mío y por el buen trato de las personas que tenemos a nuestro lado. El buen amigo interior es una de las prácticas que realizamos frecuentemente relacionadas con la autocompasión. Y de tal modo que funcionemos hacia los demás y hacia nosotros mismos como funcionaríamos con nuestros mejores amigos. Tratarme a mí y tratar a los demás como yo trato a mis mejores amigos. Ese es un componente que tenemos en nuestro cerebro, un modo de ser, que si somos conscientes de ello y lo expresamos, entonces vamos a tener mucho mejor estar y nos vamos a relacionar mejor con las demás personas. Entonces, si quieren, hagamos una pequeña práctica para darnos cuenta y imagínense por un momento que ustedes han cometido un error. Han embarrado, han cometido un error y se sienten mal por ese error que cometieron. Recuerden un error que hayan cometido hace poco y imagínense la escena. Cuando cierren sus ojos un momento y recuerden tal. Y sientan su cuerpo, cómo se sintieron. Háblense cómo se hablaron a sí mismos cuando cometieron ese error. ¿Qué postura corporal ocuparon y cómo se hablaron? ¿Qué tono de voz y qué texto, qué palabras se dijeron? Y ahora imagínense que quien cometió ese error hubiera sido su mejor amigo, su mejor amiga, alguien a quien ustedes quieren mucho. ¿Cómo se aproximarían hacia esa persona? ¿Qué postura corporal adquirirían? ¿Qué le dirían? ¿Y qué tono de voz le dirían? Piénselo por un momento, por un instante. Seguramente es muy distinto el trato hacia el amigo o la amiga que el trato que nos damos hacia nosotros mismos. Por eso la autocompasión es muy importante y la autocompasión es la base del buen trato hacia los demás. Me trato bien a mí, primero que todo. Y luego, por ejemplo, en temas de liderazgo es un elemento central. Ser compasivo conmigo. Y entonces ser compasivo con mi equipo, lo cual no quiere ser indulgente, sino exigente, pero a partir de una exigencia positiva, basada en el aprecio, en el respeto, en el cariño y no en el miedo. Bueno, la gratitud es muy importante porque entre más gratitud expresemos, más gratitud sentamos, ¿no? Agradecer le da mucho sentido a lo que somos y de dónde venimos, ¿no? Pasan en nuestra cotidianidad muchas cosas positivas, pero no las dejamos pasar. Entonces, si nosotros
nos damos cuenta, aquí está pasando algo bueno, para eso tiene que practicarse mindfulness. Estoy en el aquí y el ahora y me doy cuenta, venga, aquí hay algo bueno. Y entonces, como hay algo bueno, le expreso gratitud a eso bueno que está pasando o a la persona que generó eso bueno que está pasando. ¿Eh? Entonces, entre más gratitud sienta y exprese, más bienestar emocional voy a tener, porque voy a ver la vida a partir de el vaso lleno y no a partir de la carencia. Entonces, fijarse en lo que somos y dónde venimos y agradecer por ello nos da identidad por un lado, sentido de la vida, propósito y gratitud y mucho bienestar. Otra fecha de nuestro rompecabezas para construir bienestar. A veces hacemos una carta de gratitud como parte de los ejercicios de bienestar, una carta de gratitud a mis compañeros, a mi equipo de trabajo. Venga, usted lo hizo muy bien. Esto que hizo lo hizo muy bien y se lo agradezco. Y expresar eso bueno que ha hecho una persona tal, o nuestros seres significativos también fuera del trabajo. Expresar la gratitud, de pronto por escrito, puede ser un ejercicio muy interesante. Hay gente que, hay eh, usa una intervención que usamos mucho en pacientes deprimidos, le decimos, venga, escriba 3 aspectos de la vida por los cuales usted agradece hoy. Y luego al día siguiente otros 3, pero no tienen que ser los 3 mismos, los 3 distintos. Después de 2 semanas, los niveles de depresión de esa persona comienzan a disminuir, los niveles de bienestar comienzan a pensar, porque comienzan a pensar de un modo grato, agradable, con base a las cosas buenas que tiene y no todo el tiempo pensando, soy malo, soy malo, soy malo, o mi vida es una miércoles, mi vida no vale la pena ser mi vida, ¿no? Entonces la gratitud genera mucho bienestar. Y las con eso tienen que seguir, ¿no? Bueno, esto se lo debo a María Claudia Borda, una buena amiga de nosotros, el doctor Bernardo, esta idea que ella nos transmitió en el Congreso de Medicina del Trabajo, una encuesta de Gallup. Fíjense la importancia de esto en términos de salud ocupacional, ¿no? La experiencia de la gente, ¿usted tiene buenos amigos en su trabajo? Sí. ¿Y qué pasa con los que tienen, con las empresas que tienen la gente buenos amigos dentro de su trabajo? 36% menos de incidentes de seguridad. Fíjense lo que esto significa en términos de bienestar, en términos de vidas humanas y en términos de ahorro de recursos en una empresa. Desde luego, los clientes quieren interactuar mucho más con esa marca y la empresa tiene unas ganancias mayores, un 12% mayores que otras empresas del mismo sector que no tienen esa situación. Fíjense la trascendencia de tener buenos amigos, buenas relaciones interpersonales, que los jefes promuevan el bienestar de su gente y procuren que los equipos sean equipos de amigos, de gente que se quiere, que se cuida, que se trata bien. Entonces, la salud ocupacional le agradece, las finanzas de la empresa le agradecen tal. El problema es que solamente el 30% de la gente tiene sus mejores amigos en el trabajo. ¿Sí? Pero cuando eso pasa, Ingo es una empresa maravillosa. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para generar amistad, mejor estar, mejor relacionamiento interpersonal, respeto, cariño, expresado, gratitud en los equipos de trabajo? Incide directamente en salud ocupacional y productividad. Entonces, bueno, ahí ya seguramente ustedes todos están pensando cómo hacemos para incrementar nuestra salud. Espiritualidad, ya les decía, es conectarnos con los valores trascendentes de nuestra vida. Y entonces, cuando nos conectamos con los valores trascendentes de nuestra vida, estamos mejor, sabemos para dónde vamos, sabemos qué normas cumplir. Sabemos que este paso por este mundo no es solamente esta parte corporal que tenemos, sino que hay un más allá. Y alineamos nuestros valores con ese más allá, genera mucha tranquilidad,
y mucho sentido de propósito cuando nuestro propósito vital se alinea con esto. Entonces, pero piensen en una figura amorosa que le da sentido a nuestra vida. ¿Sí? Y entonces, en la medida en que estemos alineados, eso es uno de los valores espirituales. Puede ser alineado con prácticas religiosas, por supuesto, pero no necesariamente, sino con prácticas de bondad y con prácticas de respeto por los valores de las personas y también de la naturaleza. Cuidado por el otro. Esos son uno de los elementos que más están unidos a la espiritualidad. Respeto por la vida, aprecio por la vida. Introspección es la capacidad de mirarme para adentro, darme cuenta cómo está funcionando mi mente, ver qué elementos de mi mente estoy dándole vueltas en la cabeza más frecuentemente, ¿no? Que es darme cuenta un poco de la red neuronal por defecto. Es decir, de esas bla, bla, bla que tiene mi mente cuando yo no estoy haciendo nada propositivo. Entonces, apreciar mi cerebro, apreciar el funcionamiento de mi aparato mental, de mi psiquismo, de mi personalidad, como le quieran llamar. Pero saber que yo tengo un mundo interior, que ese mundo interior es rico, está poblado de elementos, de personajes, de recuerdos, de tendencias que tengo, de valores, de modos de pensar. Y ser consciente de él de tal modo que lo pueden causar para la construcción del bienestar. El doctor Boris Cyrulnik, un maravilloso autor francés que promueve resiliencia en muchas partes del mundo, dice que el cerebro es el peor de los jefes si uno lo deja mandarse solo y mandarlo a uno solo, pero es el mejor de los empleados. Entonces, si yo me doy cuenta cómo funciona, si yo no me doy cuenta cómo funciona mi cerebro y lo dejo repetir como un disco rayado, por ejemplo, autorreproches o reproches hacia otros, es que los de tal sector de mi empresa son unos tales por cuales, ¿no? O los de tal partido político, o los de tal equipo de fútbol, ¿no? Y otra vez en mi cabeza darme cuenta sin que yo sea consciente de ello, voy generando un malestar. O un malestar para mí y un malestar para los otros. O auto reprochándome. Soy un bruto, soy un imbécil, soy feo, a mí nadie me quiere. Y dele que dele, entonces eso genera trastornando nuestra identidad. Pero si yo me doy cuenta, ajá, esta es mi mente creando una historia sobre mí que de pronto se relaciona con tal elemento vital. Pero puedo conscientemente torcerle el curso a esos pensamientos y poner a mi cerebro a funcionar a favor mío, entonces construyo bienestar y felicidad. ¿Cómo? Con estas 10, perdón, fichas del rompecabezas que hemos estado hablando a lo largo de la última hora. Entonces, hago que mi cerebro me obedezca, no me mande, me obedezca. Y me obedezca para que yo construya un mejor estar. ¿Cómo? Dándome cuenta de cómo funciona. ¿Cómo me doy cuenta de cómo funciona? De muchas maneras. Una de ellas es la escritura. Escritura terapéutica, llevar un diario, escribir sobre mí. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Por qué soy como soy? Cometí un error. ¿Cómo lo cometí? Con cariño. ¿Por qué lo cometí? ¿Cómo hago para no cometerlo otra vez? Estoy creando una narrativa de autorreproche o de reproche hacia otros y darme cuenta cómo funciona mi mente. Maravilloso, maravilloso. Entonces tenemos nuestras emociones muy, muy. Aquí, si me permiten una pequeña publicidad, un espacio para comerciales antes de terminar, es un libro que yo escribí sobre mis experiencias en Armero. Yo estaba haciendo el rural hace 40 años cuando ocurrió una avalancha y pasaron muchas cosas muy tristes allá y yo escribí ese libro si les interesa la literatura y escribir ese libro me sirvió mucho para darme cuenta cómo era mi vida y
qué cosas hice y tal. Ahí cuento algunas cosas de lo que significa también psiquiatra y todas esas cosas. Bien, el descanso. El descanso es necesarísimo porque si no, nuestro cerebro no funciona bien. Entonces, les voy a pedir que hagamos una pequeña pausa, aunque ya casi terminamos. De pronto sigo adelante. Podemos hacer ejercicios de mindfulness muy significativos que duran solamente 1 minuto. Y en 1 minuto hago un cambio muy importante de mi estado mental, concentrándome en la respiración durante 1 minuto. No se necesita hacer un zen, irse para la India o para el Tíbet y estar allá 6 meses o 6 años con los monjes. No, se puede llevar a la vida práctica regulación emocional, darme cuenta de cómo funciona la mente y darme cuenta que me debo tratar con cariño y debo tratar con cariño a las otras personas. Lo importante es que se vuelva un hábito diario. Bien. Bueno, si quieren, hablando de publicidad, si quieren más elementos en torno a estos 10 pilares que estamos hablando y otros relacionados con salud mental, nuestra empresa y el liderazgo compasivo, nuestra empresa. Entonces, si quieren tomar esta imagen y seguirnos en Instagram, tenemos muchos elementos gratuitos, generadores de bienestar emocional, de mindfulness, de autocompasión. Y seguimos, ya casi terminamos. Desde luego, el ejercicio físico es tremendo generador de bienestar emocional, ¿no? La fuerza vale entre el equilibrio entre la mente y el cuerpo. ¿Cuáles son los efectos, digámoslo así, psicoterapéuticos de nuestro psiquismo, de nuestra mente, relacionados con el ejercicio? Menos estrés, aprendemos mejor, manejamos mejor nuestras emociones. Entonces, claro, desde luego la productividad, mejora el sueño, la relación, la autoestima y la memoria. Es decir, hacer ejercicio es muy bueno para la mente también. ¿Eh? Y entonces, pues, les recomiendo tengan una actividad física regular. Es maravilloso, baja el mal genio, uno duerme mejor, uno tiene más ganas de hacer muchas cosas positivas en la vida, trabajar, salir, estar activo. Entonces, el ejercicio es una fuente trascendental de bienestar. Desde luego, la alimentación saludable, nutrir a nuestro cuerpo, es el alma de la creatividad. Y por último, el arte. Como les decía, de dentro de cada uno habita un pequeño artista. Tenemos que tener una cita con ese artista interior por lo menos una vez a la semana. A mí me gusta la pintura, muestre a ver, venga y pinto. O voy a mirar una exposición de pintura. Ojalá, pues, ahora que estamos en la Bienal de Bogotá, ir a las exposiciones. O que a mí me gusta el cine, pues entonces ir a cine. O que a mí me gusta la música, entonces voy a saber desempolvar la guitarra y ponerme a tocar. La danza. Una cita a la semana con nuestro artista interior es muy importante. Yo, por ejemplo, en los talleres que hago ejercicios de poesía y salen unas cosas hermosas, hermosas. Entonces, exacto, Maricelo. Entonces, lo que ustedes aman hacer, háganlo y verá cómo disminuye el estrés y cómo aumenta la creatividad y el mejor relacionamiento con otras personas. Les voy a pedir que hagamos un pequeño ejercicio de teoría polivagal, que es otro elemento de regulación tal. El nervio vago es este nervio que se llama vago, es porque divaga por alrededor del cuerpo, inerva esta parte de la cara, la glotis, la faringe, todo el sistema cardiovascular, todo el sistema digestivo, de ahí para abajo, ¿no? Y la estimulación del sistema vagal estimula, como, digamos, nos pone a funcionar como en un estado para hacer la digestión, la calma y un mejor relacionamiento con otros. Y entonces les voy a pedir que hagamos un pequeño ejercicio de estimulación vagal y de cita con nuestro artista interior, que es un ejercicio de canto. ¿En qué consiste el ejercicio de canto? Porque, como les decía, como vemos acá, partimos aquí del nervio vago, estimulamos del nervio vago hacia adelante. Entonces,
Inhalamos profundamente, entonces actúa aquí en los pulmones, el abdomen, y luego cantamos una nota musical a través de la glotis, de la laringe, eh, muy suavemente. De ese modo, los calmamos y establecemos un estado de mejor estar. ¿Cómo funciona? Vamos a ver para que tengan un pequeño referente en torno de lo que hacemos en nuestros talleres también de liderazgo. Entonces, respiramos profundamente y cantamos una nota musical de una canción que les voy a decir ya ahorita, les voy a decir cuál es la canción, ¿no? Tomamos aire y cantamos. La canción que voy a hacer es el corito de la canción de Hey Jude de los Beatles, ¿se acuerdan? La, ra, 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 Hey Jude. Bueno, vamos a hacerlo todos, pero con las vocales. Y al final sonreímos. Entonces, los que están en la oficina, no importa, vamos a hacer una pequeña pausa activa, después le explican a las demás personas. Los que están en sus casas lo hacen desde su casa. Tomemos aire y exhalamos el coro de Hey Jude con la letra, vamos a hacer con las 5 vocales. Tomamos aire y hacemos con la y sonrisa. Vamos con la E. Quiero oírlos a todos cantar allá en el acueducto. Inhalamos con la I. Y sonrimos con la O. Y con la U, por último. U. U. Y ahora el coro completo. Ah, 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 hey you. ¿Cómo les fue? Muy bien. Regulación emocional, activación del nervio vago con un acto de cantar. Y si pueden, además medio danzar, que mejor. Métanlo dentro de sus pausas activas. Muy bien, entonces el bienestar emocional se reúne en la medida en que podemos reunir todos estos elementos y armar una red de mejoramiento, de estar bien, de estar contento, de estar tranquilo. Se puede es llevar a la práctica todos estos elementos que hemos hablado en el mundo de hoy. En nuestro programa de liderazgo compasivo es parte de lo que trabajamos. Venga, líderes, vengan para acá. Hacemos una parte presencial, una parte virtual también, un acompañamiento personalizado, uno a uno, para que el líder saque el mejor líder que tiene adentro, círculos de aprendizaje y unas sesiones de alto impacto en las que hacemos danza, arte, pintura y reflexión sobre todos estos elementos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por esta conferencia, pues magistral en la cual nos pudiste acompañar en esta mañana, súper importante, más hoy 10 de octubre que empata con ese tema de la salud mental que debemos tener, ¿no? Y la importancia de que apliquemos todas estas recomendaciones, estas sugerencias no solamente en nuestro trabajo, sino también en la cotidianidad, en la casa, cuando estamos conduciendo, que estamos bajo esos niveles de estrés muchas veces que podemos encontrar en el tráfico, sino que es aprender a respirar y aprender a entender que hay cosas más significantes y más importantes en la vida que ponerse uno a discutir con otra persona. Y que no sea la única vez, sino nos encantaría poderlo tener más adelante. Para ver si hicimos la tarea en la empresa del acueducto y si estamos llevando una vida también un poco más tranquila. No, encantadísimo. Muchas gracias, José Aldo. Gracias a todos por escucharme y, bueno, y por compartir estas inquietudes. Como tú decías, la idea ahora es, listo, llevarlo a la práctica y construir bienestar. Pero estuve muy contento con ustedes. Muchas gracias. Bueno, a todos ustedes, nuestros participantes, muchísimas gracias. Recuerden que en nuestra empresa estamos cultivando el conocimiento y también cuidamos el agua. Por eso cuidamos el agua para cuidar de ti. A ustedes que tengan un feliz fin de semana de puente
y disfrute el resto del día. Hasta entonces, chao. Adiós.